En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Últimas tardes, presentado por Teresa Sánchez y Elena Caballero. Buenas tardes. Bueno, pues estoy aquí con mi compañera de fatigas, Elena Caballero. Buenas tardes. Y os vamos a hablar de un poeta muy joven que para mí y para muchos ya ha derrocado al gran poeta de su país, a Rubén Darío. Y os vamos a hablar de William González Guevara. ¿Quién es William González? Bueno, él nace en Managua, en Nicaragua, en el año 2000 exactamente. O sea, ya venía con un hado de éxito. Reside en España, en Madrid, desde los 11 años y él se considera a sí mismo nicaragüense y carabanchelero. Ha publicado Los Nadies, galardonado con el 25º Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, Me duele respirar, de 2003, el 4º Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel e Inmigrantes de Segunda en el 2023, que ha conseguido un premio de los más importantes de España y para mí un premio significativo, que es el Premio Hiperión de Poesía, convirtiéndose en el primer ganador centroamericano de la historia. Desde su creación, creo que fue en el año 1986, el año en que se creó este premio, el Premio Hiperión de Poesía. Después publica Esta será mi venganza. Os voy a mostrar los libros para que los veáis, para que los pidáis. Esta será mi venganza, que es el último que he nombrado. Inmigrantes de Segunda, donde nos habla de la vida de, bueno, pues de los que realizan ese éxodo desde sus países hasta algún país europeo donde ellos piensan que les va a ir mejor. Los Nadies, este es un libro muy interesante y el que ha ganado el 25º Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, y él habla de, bueno, de las personas que parece que no importan. Y finalmente, Me duele respirar es un libro tremendo. Os lo muestro aquí. Y entonces, bueno, es la última frase que pronunció un chico, un amigo suyo, en las revueltas estudiantiles contra el régimen de Daniel Maduro, antes de morir. Entonces, él me ha contado que de su infancia, de todos sus amigos de infancia, no queda ninguno. Todos han muerto en esas revueltas estudiantiles y seguramente él también lo habría hecho de no haberse venido a España. Bueno, pues William es un estudiante de doble grado en literatura y de lengua y hace también periodismo. Ha forjado su faceta periodística en las secciones de cultura del Diario.es y de ABC. Bueno, a partir de aquí también os cuento que él destapó un escándalo increíble y que consistía en que tiró del hilo de una sospecha, ¿no? Y descubrió que la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, había comprado papeles, documentos, manuscritos, etcétera, que se le achacaban a Rubén Darío. Parece ser que esos documentos eran falsos y que había una persona que los copiaba muy bien. Tiró del hilo y eso ha tenido consecuencias graves para su existencia, porque él ya no puede ir por su país a dar un abrazo a su abuela, como él dice muchas veces. Su abuela, lógicamente, pues huyó porque fueron los militares a por ella, que es la única persona, la única referencia que le queda allí en Nicaragua. Es, como digo, su abuela, porque su madre y sus hermanas pues vinieron junto con él y viven en Carabanchel. Bueno, en cuanto a lo que os contaba, al periodismo de investigación, pues este joven, William González, empieza a trabajar para ABC, a hacer sus prácticas para la ABC Cultural, y no se imaginaba que iba a destapar uno de los mayores escándalos de la esfera cultural nicaragüense y de todo el mundo hispánico. Según tituló ABC, Harvard pone bajo sospecha sus fondos de Rubén Darío. Y tras esta exclusiva de ABC, bueno, pues esta prestigiosa universidad se pone en duda, se pone en brete, ¿no?
Y se demuestra que la autenticidad de esos manuscritos achacados a Rubén Darío pues no eran tales, ¿no? Entonces, hay algunos que lo han denominado la mayor falsificación de la historia de la poesía, descubierto por William González cuando aún no ha acabado su carrera de periodista, le falta entregar los CFGs y alguna cosita más, y ahora mismo pues creo que esta semana, si no estamos a miércoles, creo que iba jueves o viernes, está invitado por la Universidad de Princeton, pues como colaborador, como socio de honor, ¿no? Entonces, él es muy interesante porque ha puesto de manifiesto, ha puesto de relieve a personas que parecen no importar, a personas que se dedican a la limpieza, que quizá como su madre en su país estaban trabajando en recursos humanos con su carrera y con una formación, pero de repente vienen a España sin nada y bueno, pues ocurre que derivan al sector de la limpieza. Donde incluso limpiando en hoteles y demás, pues nadie se digna a dar unos buenos días. El otro día escuchaba por la radio una señora que comentaba esto, una de las denominadas Kellys, las Kellys que tienen su asociación, y Elena os contará algo de ellas, de las Kellys. Bien, pues mirad, las Kellys es una asociación española de camareras de piso que pertenecen al sector de hoteles. Esta asociación empieza a moverse en 2014 para dar visibilidad a su problemática, que es bastante grande. En 2015 crean un grupo territorial destinado sobre todo pues, a paliar todas estas necesidades que tienen. En 2016 se crea ya la asociación Las Kellys, ¿vale? Con el fin de crear un grupo que sea visto y reconocido. Han llegado incluso al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo. Hay ciudades como Barcelona, Benidorm, Cádiz, Fuerteventura, Lanzarote, Madrid, otras muchas más, en las que estas asociaciones ya son visibles. En 2024 se hizo un estudio incluso para ver cómo afectaba ese trabajo a estas personas, porque además de ser un trabajo muy duro, se cree que hasta salen a €1,5 por habitación limpiada. Sí. O sea, imagínate, €1,5. Ya. Y sobre todo, cómo se comportan los clientes, porque Sí, en su casa no hacen esa serie de barbaridades, ni manchan tanto ni tiras a propósito. papeles al suelo en tu casa. Claro. Vale, pues esta es la situación que viven estas trabajadoras, que una periodista y directora de cine, Georgina Tisqueya, pues hizo un documental llamado Las Kellys, donde nos relató la precaria vida laboral de estas camareras de hotel. Para poder relatar esta historia, lo que hizo fue estar durante 2 años siguiendo a estas camareras, viendo su trabajo y comprobando la precaria laboral de trabajo que tienen. La televisión tampoco se quiso quedar atrás y ha sacado también varios programas sobre este tema, sobre las mujeres luchadoras con distintas temáticas. Pero principalmente es reconocerles su labor y sobre todo, pues eso, darles una dignidad laboral. Bueno, y hay que tener en cuenta que las que limpian en las casas, pues muchas veces no tienen ni seguridad social ni nada. Cuando están en casas de gente muy importante, empresarios contundentes del panorama económico español, ¿no? A mí me gustaría leer del libro de Los Nadies una poesía que es muy, muy significativa, que es y es que a su madre le ocurrió lo siguiente: fue a hacerse el carnet de identidad y cuando llegó pues no tenía huellas dactilares. Se la habían borrado de la lejía. Sí, justo. No tenía, y de limpiar y de dejarse la vida, ¿no? Entonces tuvieron que tomar las huellas dactilares de los pies. Qué fuerte. Sí. Qué curioso, vamos. Sí, es tremendo. La poesía se llama Lejía y William se la dedica a las empleadas de hogar latinoamericanas que cuidan mayores y limpian edificios. Y dice así: mi madre, trabajadora de lunes a lunes, se ha escondido del cosmos. Han desaparecido sus huellas dactilares por el hipoclorito de sodio, la lejía. Una mujer sin nombre que rebusca devastada su propia identidad. ¿En qué escalera las habrá dejado? Intenta recordar el lugar exacto donde pudo haberlas perdido. La lejía la convirtió en anónima. ¿Cómo nombrar lo que no tiene nombre?
En esas escaleras que pisáis están fosilizadas las huellas de mi madre, fundidas con hipoclorito sódico. Increíble. Sí, es tremendo. Es tremendo. Bueno, pues vamos a seguir en esta línea argumental y diremos que en cuanto a la inmigración y demás, digamos que los flujos migratorios no constituyen un fenómeno coyuntural, actual o una novedad propia de las sociedades contemporáneas. Han existido siempre, con mayor o menor intensidad, y siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, siendo un componente inseparable de la evolución y del progreso. Junto con la búsqueda de mejores oportunidades, pues este proceso migratorio pasa no solamente esa búsqueda de una vida mejor, sino que muchas veces influyen las hambrunas, los conflictos bélicos y por esa causa pues hay refugiados en cuanto a guerras y demás, ¿no? Pues hoy en día estos motivos normalmente son de carácter económico. Y no es que hayan dejado de estar presentes, sino al contrario, se demuestra que hay un aumento importante de los solicitantes de ayuda y solicitantes de un lugar de protección en España, de ¿no? poder vivir. Sí. También responden, como os decía, a un trasfondo político y económico y también ético insoslayable, que es el aumento de la desigualdad derivado de la división espacial de la riqueza y paralelo a la persistencia de enormes diferencias en la calidad de vida de unos países en contraste con los otros. ¿Nos puedes leer un poema, Venga, William? Venga, voy a leeros un poema. Voy a empezar con Ométepe. Vivir entre volcanes y lagunas, metamorfosear en agua, átomo de viento, tiburón de linfa dulce, conmutar, ser de polvo, ser de arcilla, prenderle fuego a la lujuria, oler sin las fosas nasales una aurora, ser fruto, ser semilla deleitosa, ser un coco que cae de palmera, carnoso, tierno, puro, tropical. A la madre naturaleza pido que convierta en riachuelo mi existencia. Necesito fundirme con mi patria, que su linfa transcurra por mis venas. ¿Por qué no puedo transmutar en agua? Me niego a interpretar mi humanidad al lado de una llama fulgurante. Precioso, Elena, muchas gracias. ¿A ti? Lo has leído muy bien. Muchas gracias. Con una voz muy radiofónica, como siempre. Bueno, pues os sigo contando. La madre de William sufrió ataques epilépticos, seguramente como respuesta somática a todo el dolor que llevaba dentro y a toda, digamos, a su modo de vida. Y, por un lado, las facturas de la Caixa te comen, las domiciliadas allí, ¿no? Y por otro lado, pues, ¿cómo decirte? Pues ciertos asuntos familiares pues le han causado bastante dolor y ella sufre un ataque de epilepsia importante y se llama así. Se llevan a mi madre en ambulancia. Un repentino ataque de epilepsia ha derrumbado su frágil consistencia. Sus dos canillas se debilitaron, su cráneo rebotó en el parqué. Esperando a los médicos le insisto, mami, tranquila, estoy aquí contigo. Ella me ve, aunque no me reconoce, haciéndome sentir como un verso huérfano. Sostengo su cabeza levemente, evito su desmayo, convulsiones, un nudo en la garganta, otro en el pecho, mi óvula se parte en 4 trozos. El mundo está colgado de mis lágrimas en forma pendular, se mueve, gira. Muy bonito. Y hay otro poema también muy significativo en el que se refiere a su madre. De hecho, él cuando asiste a algún acto muchas veces lo acompaña a la madre y después de pedirle, tras la venta de libros, los autógrafos a William, se van directamente a su madre, pedírselos a la madre para que también se los firme. Claro, claro. Sí. Huele a muerte en mi casa. Las citas de mi madre se amontonan en la nevera. El 22 de junio, estudios radiográficos internos. El 24 de ese mismo mes, mamografía tridimensional por el cáncer de mama. 7 de julio, unidad del sueño, epilepsia. 20 de julio, en traumatología. Siento la muerte lenta de mi madre por todas partes. Al llegar a casa, cuando voy al gimnasio, cuando corro, cuando enciendo la tele al almorzar, cuando me ducho, cuando hablo con ella, catándole sus ojos deprimidos.
Las sílabas que emanan de su boca desprenden un aroma indescifrable, de muerte aproximándose. La vida de mi madre se desmembra, mi juventud se desgarra, mi padre falleció hace 2 décadas. Recuerdo su inflamación, rostro extinto, las plantas de sus pies gritando adioses. En su honor encendí una veladora. Pronto me tocará encender la mía, si mi madre fenece, enterrando con ella. Es que es duro, ¿eh? Es muy duro, sí. 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 Madre mía. Por eso está premiado con el premio de poesía Hiperión, porque es fabuloso. Inmigrantes de segunda. Y bueno, pues os puedo contar, vamos a hablar de Esta será mi venganza. Lo tenemos aquí, escondido. Y es... va, digamos que varios pasos adelante y evidencia con sus poemas todas las atrocidades del régimen de Ortega. Realmente hay que ser muy guerrero y muy valiente para tener este comportamiento heroico y asumir las consecuencias. Claro, cuando uno se señala, sabe y se define perfectamente, de forma que sabe quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Entonces, bueno, os puedo contar que él dudó. Él dudó porque él pensó en algún momento, ¿qué hago? ¿Me callo y puedo ir a Nicaragua cuando quiera? O hablo y no vuelvo. ¿O hablo y dejo de ver a mi abuela? Claro. Que para él es muy importante. Entonces, bueno, os cuento este libro, os hablo de él porque es muy significativo y tiene un poema que se llama 19 de febrero. Este se refiere a su amada. Amor, la conciencia depende del futuro. ¿Para qué reencontrarse habiéndonos perdido? ¿Por qué empeñarnos en volver a ser? O, mejor dicho, ¿para qué empeñarme en seguir removiendo las cenizas? Amor, la coincidencia depende del futuro. Difícil que concuerden 2 polos rechazados que antaño se quisieron para siempre. Los para siempres suelen ser caducos, son vástagos de la desolación. Amor, la coincidencia depende del futuro. Por eso yo me muestro futurista. Rendirse a las desgracias no es principio. Te veo igual de guapa, Macarena. Princesa de sonrisa sin palacio, dime, ¿a dónde fue tu para siempre? No volveré a caer en tus desprecios. ¿Por qué ahora tus besos saben agrio? ¿Por qué no te atreviste a despedirte y optaste por marcharte haciendo daño? Te imagino leyendo este poema roto con el mismo coraje sepultado. Decidiste un camino diferente en busca de un encuentro inoportuno. Aquí me tienes, Maca. Ya no somos. Muy bonito también. Él escribe de maravilla y Sí. Bueno, Rubén Darío es premio Nobel, muy respetable, Muy conocido. por supuesto, muy conocido, pero cuidado con Sí. William González porque No tiene, vamos, no le hace sombra. No, él cuenta que bueno, que Nicaragua es un país de poetas. Sí. Que incluso hay gente como su abuela, como mucha gente que digamos que es analfabeta potencial, que no sabe leer ni escribir, sin embargo recita poesía. Todo el mundo es poeta en Nicaragua. Es Todos curioso, saben recitar y recitan a los grandes, a Rubén Darío sobre todo, pero allí todo el mundo es poeta y entonces él comenta que para saludarse no dicen buenos días ni nada, sino adiós poeta, ¿qué tal estás poeta? Fíjate. Maravilloso. ¿Nos quieres leer Sí, algún poema? Perfecto. Madrid, octubre de 2011. Entro al colegio por primera vez. Seré el nuevo extranjero de la clase. No tengo amigos, no conozco a nadie. Un profesor me dice, anda, nicaragüense como Rubén Darío. Y pienso en ti, Rubén, en tu melancólico timbre, en tus pisadas al llegar a España. Más de un siglo nos separa, Rubén. 47.000 silentes noches. ¿Te habrás puesto nervioso? ¿Habrás echado de menos tu patria? Sabes de lo que hablo, ese sabor amargo de nostalgia. Es que tiene que ser duro salir de tu país, y más de esa manera. Y sabiendo que nunca vas a volver. Claro, por eso digo más de esa manera, no es sí. que te vas porque lo eliges irte, no porque te echan. No, es por pura necesidad. Claro, por eso tiene que ser muy duro. Muy duro lo es, sí. Entonces, bueno, pues él es una persona pues con muchísimo talento. Como os digo, ahora va a Princeton, invitado. Y bueno, pues tuvo ese exilio seguramente involuntario, porque él estaba muy a gusto en su país. Él y
y toda la población. Claro, iba a decir, y muchísimos compatriotas suyos más. Sí. ¿Nos cuentas algo sobre el régimen de Ortega? Pues sí, mira, he estado viendo un poquito, ya que íbamos a hablar sobre él, he estado investigando un poquito sobre esto. Y bueno, pues la verdad es que es duro la situación que ha tenido que vivir. Él y en total, primero fueron 222 nicaragüenses a los que se les negaron su nacionalidad y después se unieron 94 más. A ver, cuando hablamos de que te niegan la nacionalidad, no estamos hablando de que te quitan el pasaporte y ya está. Te quitan tu identidad. Es decir, no solo no puedes volver a tu país, sino que te quitan tu dinero, tu casa, todo, tu vida. O sea, eres nadie. No, es como si no existieras. Claro. Es decir, tú vas al registro civil y no existes. Como no tienes nacionalidad, no existes. Entonces, claro, es una situación muy dura para todas estas personas porque están en un país que no es el suyo. Y no solo eso, sino sin dinero, sin ninguna identificación que puedan decir yo soy esta persona, y echados de su propio país, de un país no solo en el que han nacido, ya tienen derecho a esa nacionalidad por nacer allí, sino que encima sus raíces están allí, su sangre, es decir, que ya es todo su vida. Entonces es una situación muy complicada y de ahí estos poemas. Pues imagínate a una persona que es mi ídola, mi musa, mi diosa, ¿no?, que es Gioconda Belli. Pues ella afirma esto sobre William. Dice, William González, desde sus jóvenes 22 años, ha escrito un libro volcán, un homenaje al fuego de la rebelión, un libro lago, con el agua de tantas lágrimas como las que mojaron la tierra de su patria en esta rebelión de abril, a quien le dedica estos versos. Con la madurez de un poeta con oficio recorre el paisaje humano de este país lejano que habita en su sangre y en su memoria. En versos contundentes logra el difícil equilibrio de una poesía que va del hecho político al desasosiego humano, sin perder el intento de su calidad extraordinaria. Su voz pertenece a la mejor tradición de la poesía nicaragüense, que una y otra vez desafía el mito de Sísifo y desempolva tenaz la esperanza. Bueno, Gioconda Belli fue, no me atrevo a decir una de las primeras, o la primera, vamos a decir una de las primeras, que hace muchos años, en los comienzos del feminismo que vivimos ahora, ella se atrevió a hablar de la menstruación y abiertamente, claro, cuando era abiertamente un tema en sus poemas. Entonces, ¿cómo decirte? Pues dejó ahí margen para otras muchas que siguieron después. Sin pelos en la lengua, vamos. Sí. Ahí está. y bueno, es así. Entonces voy a leer un poema de este libro, Me duele respirar. A ver, creo que lo capta aquí la cámara. Me duele respirar. Lo podéis pedir en librerías. Y él habla sobre Nicaragua y dice así: Nicaragua, ¿es posible abrazar las toneladas, tus miles de kilómetros de agua? Fundirnos y juntarnos, formar parte de ti. ¿Cómo se abraza el agua sin el recelo de la tierra firme? ¿Cómo transmuto en líquido? ¿Quién elige mi sexo? Siempre quise ser lago, masa de agua permanente, quieta. Quiero ser 100% agua y no un 60%. Quiero ser liquidez para abrazarte sin temor a morirme. La liquidez no muere, solo muda en la piel. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿qué te voy a decir? Sí, tiene un talento increíble, increíble. Sí. No solamente tiene este talento, sino que además es una persona humilde y, bueno, es un encanto. Es un encanto. Lo tiene todo. Lo tiene todo, verdaderamente, sí. Si nos lees algún poema sobre él, perfecto. Te lo agradezco. Este es el último que quería leeros, que se llama Yetra Ferit y habla sobre la inmigración. Un inmigrante haciendo su maleta, un refugiado haciendo su maleta, los turistas haciendo sus maletas, diferencias ocultas que el ojo no percibe. Maleta en el desierto de Arizona, maleta en la frontera palestina, maleta transcurriendo por París, diferencias ocultas que el ojo no percibe. Maleta sollozando de nostalgia, maleta sollozando de arrogancia, maleta sollozando de alegría, diferencias ocultas que el ojo no percibe. Claro, al fin y al cabo todos son viajamos, pero maletas que embarcan en un avión, pero claro, no es lo mismo. Unas maletas son de turistas que se lo han pasado fenomenal en un país exótico y las otras son de inmigrantes. De exiliados. Claro, realmente. Exiliados políticos, gente amenazada y, bueno, gente que por pura necesidad están aquí o en otros países. Aquí.
Él se define a sí mismo como nicaragüense y carabanchelero, porque él vive en Carabanchel y es un barrio muy curioso, él lo describe muy bien. Se siente de allí. Sí, se siente de ahí. Entonces, bueno, pues nada, vamos a despedir el programa. Estamos en Onda Metropolitana, en el 104.4 de tu dial FM, en Ciudad Real. Y bueno, lo despedimos ya, Elena, ¿no? Sí, claro. Sí, pues nada. Que no se cansen de nosotras. Eso. Que paséis una tarde estupenda y disfrutéis Descansad. de la poesía. Y también os invito a buscar por ahí, por todos los medios, por Google, Que hay muchos. Sí, a William González. No os va a pesar porque... Os va a gustar. Sí, este chico tiene una producción increíble a su corta edad. De hecho, muchos de los poemas que aparecen en el libro, que parecen unos poemas tremendos, los ha escrito con 11 años. Ha vivido mucho, ha sufrido mucho. Sí, ha tenido que madurar Muy rápido. a golpe de realidad. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues... pero es eso. O sea, para madurar y para no quedarte de forma infantiloide, pues muchas veces te tienen que mostrar la realidad. O la realidad te muestra lo dura que es. Un jarro de agua fría a veces viene muy bien. Sí. Bueno, pues despedimos ya el programa. Muchas gracias por gracias a escucharnos. Que paséis muy buena tarde y disfrutéis de la vida, de la poesía. Y atención a William González, que será Nobel, seguramente. Gracias. Gracias.